Los departamentos se encuentran la mayoría en la región amazónica, que son el departamento de Caquetá, Meta, Casanare, Putumayo, y luego sigue el departamento de Antioquia y el núcleo que tenemos en la parte de norte de Santander, especialmente en los municipios de Tarra, Sardinata, donde aún encontramos problemas de orden público y social, pues, y que es donde se da el mayor fenómeno de cultivos ilícitos. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022, por primera vez, nos habla del tema forestal de manera literal. Entonces, digamos que ahí encontramos una gran oportunidad. Aun cuando desde el gobierno y desde el ministerio nunca se ha dejado de trabajar en él, pues es un plan de desarrollo que le abre, vuelvo y digo, de manera literal la capacidad al sector forestal visto desde lo económico. Siempre hablamos de la conservación y sobre todo de la conservación vista desde los ojos del proteccionismo, que no está mal, pero para eso tenemos pues nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras figuras que él tiene aparte de los parques nacionales. Entonces, en ese sentido, a través de este Plan Nacional de Desarrollo actual y del anterior, que nos permitió generar la Estrategia Integral de Control a la Deforestación, con 3 pilares bien marcados. El primero es el de la legalidad, el segundo el de la economía forestal y acceso a la tierra, y el tercero de monitoreo permanente, con unas acciones específicas para cada uno de ellos. Bueno, como les decía, desde el gobierno anterior trabajamos la estrategia de control de la deforestación, la cual nos permitió llevarlas al Plan Nacional de Desarrollo actual y nos tiene hoy hablando en él de la economía forestal, impulso a la economía forestal. Este plan trae unas estrategias que proponen controlar la deforestación, generar incentivos y pagos por servicios ambientales para mantener coberturas, hacer intervenciones integrales en áreas ambientalmente estratégicas y consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad. Son los 4 grandes frentes de acción sobre los que estamos trabajando, digamos, encaminados con el actual plan. La estrategia de promoción a la economía forestal, que es la que nos trae acá, viene del pilar de biodiversidad y riqueza natural, activos estratégicos de la nación, en su objetivo 4, que nos propone consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad. Y propone 4 acciones puntuales: el impulso a la economía, el fomento de negocios sostenibles, el impulso a la economía forestal, como les digo ya de manera literal, y turismo sostenible como una actividad asociada o de servicios ecosistémicos asociadas al bosque, al ambiente. A partir de ahí generamos unas acciones de agenda de promoción e innovación forestal, ajustes normativos institucionales del desarrollo de la economía forestal. En este ajustes normativos sí que estábamos en deuda desde el gobierno, estamos trabajando en ello y ya les mostraré en qué vamos. El programa de forestería comunitaria, portafolio de proyectos e iniciativas. Acerca del programa de forestería comunitaria, tengo que contarles que a nivel nacional estamos trabajando aproximadamente en 18 núcleos, todos con apoyo del ministerio, 4 núcleos puntuales directamente desde el ministerio, con recursos de gobierno y otros cooperantes. Y bueno, ya detallaré en ese tema del programa de forestería comunitaria. Una estrategia integral de la cadena forestal, la cual tiene que ver con, pues no solo con el sector ambiental, sino con el sector productivo. Apoyo empresarial en economía y portafolio de bioproductos, y una estrategia de encadenamiento productivo del desarrollo y incentivos a la conservación. Con unas metas bien exigentes, bien ambiciosas y debemos reconocer un poco complejas, teniendo en cuenta que esta primer meta, que nos habla de porcentaje de participación de la economía forestal en el PIB, que tiene una meta del 0.79, tiene una línea base del 0.79%, nos insta
a subir aproximadamente 3 puntos. Pero, bueno, yo soy ingeniero forestal, que me corrijan los economistas. El tema aquí es que estamos siendo medidos como con la misma vara de otros sectores. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sector de los hidrocarburos aumenta, entonces, asimismo es el relacionamiento, esos 3 puntos que nos piden son mayores cuando vamos a hacer la medida o hacer el cálculo. Sobre eso estamos trabajando, tenemos una mesa de trabajo para que este indicador sea bien medido sin caer pues como en errores conceptuales. Una siguiente meta, que es tener el doble de áreas bajo sistemas sostenibles de conservación. Esto incluye programas de restauración, sistemas agroforestales y manejo forestal sostenible a través de programas como el que tenemos en el Ministerio de Forestería Comunitaria, que se está trabajando, como les decía, aproximadamente en 18 núcleos a nivel nacional. Y áreas bajo esquemas de pago por servicios ambientales e incentivos a la conservación, pues que también nos insta casi que al triple de área de la línea base actual. Frente al uso sostenible de la biodiversidad, desde el Ministerio estamos trabajando en iniciativas para el impulso del manejo forestal comunitario, teniendo en cuenta los núcleos activos de deforestación y bueno, con unos socios que han sido muy estratégicos, cooperación a través de la Unión Europea, el gobierno alemán a través de GIZ, el gobierno del Reino Unido, USAID, el que se me escape, qué pena, pero bueno, digamos que acá están, la FAO, WWF y bueno, las entidades del SINA, SENA, entre otros. ¿En qué consiste el programa de forestería comunitaria? Digamos que esta es el margen general de qué es el programa. ¿Qué busca? Buscamos una reducción de la deforestación con respecto a la línea base por hectárea año. Estamos trabajando en el programa de forestería comunitaria desde el año pasado y pues bueno, frente a este impacto, pues ya tenemos un resultado positivo, que fue el que se dio, que les conté anteriormente, y fue la reducción de la deforestación en un 10% con respecto al año 2017, ya que los núcleos de manejo forestal comunitario los estamos trabajando en áreas y núcleos de deforestación. Número de hectáreas bajo manejo forestal sostenible, bueno, ya les digo bien la cifra que tenemos actualmente. Un aumento en la oferta de madrables y no madrables cosechados del bosque natural por metro cúbico año o tonelada año. Esto tiene que ver incluso también con los cambios normativos. Número de organizaciones de productores desarrollando actividades de manejo productivo del bosque y aumento de calidad de vida de las familias rurales. El programa está conceptuado para hacerse en 3 fases diferentes, con una vida de 6 a 10 años. Esto no quiere decir que no reconozcamos que el tema de la producción forestal es de más largo aliento, pero digamos que el programa desde su conceptualización en temas de acompañamiento lo estamos viendo enfocado hasta 10 años. Entonces, la primera fase, en la cual nos encontramos actualmente, es la que tiene que ver con desarrollo de condiciones habilitantes y aprestamiento. ¿En qué estamos trabajando acá? En tener el primer acercamiento con las comunidades, digámoslo así, forestales, aunque debo reconocer que en núcleos como en el de Tolima no tenemos comunidades forestales, tenemos comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas dijeron: nosotros no queremos hacer manejo forestal sostenible propiamente dicho, nosotros queremos manejar guadua. Y bueno, ¿pero qué tenían ellos de guadua? Nada, sabían que existía la guadua. Entonces, el trabajo en cada núcleo es muy particular porque finalmente es con comunidad y es como la comunidad lo visione y lo proyecte. Digamos que los que hemos estado en campo pues sabemos del tema con comunidades. Entonces, pues hablo de ese caso en particular para contarles que cada fase, aunque tiene un ítem o un objetivo a alcanzar,
pues finalmente es distinto en cada núcleo de manejo. Así estemos hablando de lo mismo, hay temas pues culturales y demás que se deben tener en cuenta a la hora de hacer este acercamiento. La fase 2, que tiene que ver con el piloto de modelo técnico y financiero, aunque está proyectada del año 2 al año 5, nosotros ya hemos empezado a trabajarla a través de la generación de planes de negocio. Pues para darle impulso a la economía forestal hay que enseñarle a la comunidad que el negocio forestal es posible y hay que contarles cómo es posible. Entonces digamos que entre esta fase de aprestamiento y en esta fase de pilotaje, pues estamos en capacitaciones, en cuáles como de modos de asociatividad y etcétera, para que puedan acceder incluso a temas económicos financieros, pues para que su modelo de negocio forestal sea factible. Y una fase 3, pues de expansión y consolidación y gestión del modelo. La idea es que en esta fase 3 ya las comunidades forestales o los negocios forestales estén andando y ya no requieran tanto del acompañamiento que se les da. Dentro del tema forestal siempre hemos encontrado que los proyectos son buenos hasta donde hay acompañamiento, hasta donde está el cooperante, hasta donde está la entidad, pero se acaba el acompañamiento y se terminó el proyecto y hasta ahí fue bonito. Entonces, pues eso, lo que se pretende en esta fase, siguiendo esta lógica, es que del año 6 al año 10, los negocios forestales, los proyectos forestales sigan avanti sin necesidad de una dependencia, digámoslo así, porque el acompañamiento siempre debería existir. Nuestras autoridades ambientales no solo hacen control y seguimiento, hacen también asistencia técnica, y eso es otro de los campos que hemos abarcado desde el ministerio. Hemos llamado a nuestras autoridades ambientales y les hemos decidido, hey, no solo tiene que hacer operativos en la carretera a ver qué madera va legal y qué madera va ilegal, usted también debe estar en campo acompañando, asistiendo técnicamente al productor forestal para que aproveche lo que nos dijo que iba a aprovechar en su primera unidad de corte anual o en su segunda unidad de corte anual, que eso es algo que no se da. Creo que pues aquí más de uno es forestal y siempre hemos escuchado como, no, es que los planes de manejo forestal son solo un documento que es un requisito y ya. No, los planes de manejo forestal, si bien son un requisito, pues es un requisito que además de cumplirse para que le den su permiso de aprovechamiento, es para que usted los ejecute tal cual como los planeó. Y en eso consiste, en eso estamos trabajando en estas dos primeras fases, tanto con las comunidades forestales como con nuestras autoridades ambientales que hacen el acompañamiento. Y bueno, el programa tiene unas acciones transversales que cuentan con gestión del conocimiento, creación de capacidades sociales y fortalecimiento de gobernanza, investigación y extensión, monitoreo permanente, inclusión diferencial y de género. Debo decir que dentro de estas acciones transversales, pues son como la parte de las motivaciones que nos tienen hoy acá reunidos. Pues no era tan fácil para nosotros que la banca nacional, hoy acá representada por Finagro y otros actores, nos escuchara como el sector forestal, visto desde el bosque natural, es posible, es sostenible, puede ser una garantía. Puede ser una garantía. Si yo tengo un vuelo forestal identificado, caracterizado a través de un plan de manejo acuicioso que me dice que puedo aprovechar, voy a decir cualquier cifra, 500 metros cúbicos de un bosque en 2 años y el valor del metro cúbico es tanto, ¿puede ser una garantía o no? Eso nos tiene hoy acá pues parados hablando desde Minambiente de economía forestal. En ese sentido, acá hay una radiografía de nuestro sector forestal
de competencia en medio ambiente, o sea, los bosques naturales, de cómo se encuentra. Como les decía al principio, tenemos una superficie de bosque natural del 51% del país, 59 millones de hectáreas, una área ordenada de 44 millones, o sea, el 39% de la superficie forestal ya se encuentra con planes de ordenación forestal. Ya el país sabe qué se puede aprovechar y qué no, qué se debe dejar quieto y qué no. Esto cabe aclarar que es aparte de las áreas del SINAP, porque las áreas del SINAP no necesitan estar ordenadas, simplemente ya son áreas protegidas. Por eso el dato de áreas protegidas está acá aparte y abajo. Tenemos una superficie de plantaciones comerciales de 568.000 hectáreas, según datos del DANE, actualizada al año 2018. Actualizada al año 2018 por nosotros, pero las cifras presentadas son del 2016. Entonces ahí hay una solicitud expresa a nuestro Departamento Nacional de Estadísticas para que nos actualice esas cifras. Tenemos unas áreas de aptitud forestal de 24.000 hectáreas, 21%, y unas áreas deforestadas para el año 2018, ya. Para el año 2018, como les decía, 197.000 hectáreas, presentando una disminución con relación al año 2017. Esto digamos que es una noticia alentadora y quiere decir que el trabajo pues se está haciendo bien. ¿Y cuál es el trabajo que se está haciendo bien? Pues que se está yendo allá donde se está dando la deforestación y se está trabajando pues con los actores que se involucran en ella. Muchos retos, sí, muchos retos. Ay, María. A nivel de empresas forestales, tenemos identificadas 8.089 empresas forestales. Empresas forestales conocidas desde el sector ambiental y conceptuadas como lo establece el decreto 1076 del 2015, que recogió nuestro régimen de aprovechamiento forestal. ¿Cuáles son esas empresas forestales? De las que habla ese decreto, las empresas forestales que deben registrarse entre las autoridades ambientales y deben cumplir con los requisitos de legalidad forestal. Entre esas, llevar un libro de operaciones, un libro de sus operaciones forestales. De esas 8.089 empresas identificadas, tenemos registradas ante las autoridades ambientales 3.308 empresas y reconocidas con legalidad 62 empresas. ¿Qué quiere decir reconocidas con legalidad? Para los que no lo sepan, los digo rápidamente. Todo este trabajo viene desde el año 2011, desde un proyecto que se llamó Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia, en el cual lo que buscamos fue hacer que las autoridades ambientales se empoderaran de la administración forestal, que bien tienen por ley, y trabajaran en ello. Y para eso, para involucrar a otros actores, se crearon unos reconocimientos de legalidad. Entre esos, los reconocimientos de que su industria forestal registrada es legal. Es como un incentivo, no es económico, porque no contamos con un presupuesto económico para que fuera un incentivo económico, pero es un incentivo que permite visibilizar su empresa en varios espacios. Entonces, por eso este dato para nosotros es bien importante e interesante. Contarles que, voy a hacer una cuña acá con esto, y es que estas empresas que están registradas con legalidad, si hay alguna aquí, se inscriba para que participe en la beca que está ofreciendo Minambiente para el curso para un curso que se está dictando en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Se me olvidó ahorita, de tallaje no, sino de ensamble, el curso de ensamble. Entonces, si hay alguna empresa registrada y que tenga reconocimiento de legalidad, puede acceder a esa beca. Esa beca es completa,
Ahora, si no hay una empresa, pero si ustedes conocen una desde sus autoridades ambientales, por favor instenla a que participe. Es un curso de 8 días, es un curso especial, la beca es completa, transportes, estadía y alimentación y el curso. Eso entre otras acciones. Mercado forestal, consumo de madera, ay Dios mío, estoy saliendo de esto, ya. Consumo de madera de 6 millones de metros cúbicos al año, 2018, con importaciones de 519.000 metros cúbicos y con exportaciones de 105.000 metros cúbicos. Los forestales que estén acá van a decir lo mismo de siempre. Nuestra balanza comercial negativa, y pues la reflexión es la misma. Un país con potencial forestal, un país que tiene acceso al bosque, porque están las herramientas hechas. Estamos trabajando para mejorarlas desde lo normativo, pero existen los permisos de aprovechamiento desde hace 25 años. Existe el acceso al bosque y seguimos en una balanza negativa. Los actores que participan pues del sector forestal, otra vez. Entonces les decía, las 41 autoridades ambientales, de las cuales 33 son corporaciones autónomas regionales y 8 autoridades ambientales de grandes centros urbanos. Y desde el programa de gobernanza forestal, con un logro de servidores públicos capacitados en temas de gobernanza forestal de 654 servidores públicos. Aun cuando en el país tenemos un pensum, un pregrado de ingeniería forestal que tiene más de 70 años, creo, me corrige, profe, 65, el más antiguo. Es triste ver que los que salimos muchos de graduados de ingeniería forestal que no conocemos sobre el manejo forestal sostenible, que no le paramos bolas al cuentico ese de la economía forestal, que creemos que todo hay que dejarlo ahí quieto, sin darnos cuenta de las necesidades que tiene el país, de las comunidades que viven en ese país. Y trabajando, esto para contarles algo casi, digamos, anecdótico, no voy a decir de qué universidad, que en el marco del programa de forestería comunitaria, pues dijimos a las universidades como, vea, estamos trabajando este programa, y la universidad dijo, ¿y qué necesitan? Bueno, tal vez a lo largo de las fases del programa vayamos a necesitar chicos pasantes, probablemente, pues lo que más veíamos era como pasantes para trabajar los temas del programa de forestería comunitaria y del impulso a la economía forestal. Ah, muy bien, sí, ténganlo muy en cuenta. Sobre todo tengan en cuenta que un pasante de esta universidad vale 2 millones de pesos al mes. ¡Guau! El programa solo está en universidades públicas. Bueno, este es el achurado del mapa de lo que ya les estoy contando. Dentro de los avances que hemos logrado como gobierno y que estamos trabajando y hablando, es de conocer cifras. Sí conocemos algunas cifras del sector, teníamos algunas formas de capturarlas, un poco desactualizadas, digámoslo así, y por eso empezamos a trabajar en la digitalización del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal, en diferentes fases. Digitalización, pues, es llevar al mundo digital una trazabilidad que ya estaba dada en papel. Como les decía, pues teníamos permisos de aprovechamiento, los salvoconductos de movilización, los libros de operaciones forestales, pero todo en forma análoga. Algunos temas de aprovechamiento se han manejado particularmente por algunas autoridades ambientales de forma digital. Algunas otras también han sido más juiciosas y inclusive ya tenían en digital todo su sistema de trazabilidad, pero solo para su región.
Entonces, desde el nivel nacional dijimos, esto es una gran necesidad y hemos venido trabajando en eso. Es así como en el año 2017 sacamos como herramienta informática el salvoconducto único nacional en línea. ¿Qué es el salvoconducto único? Es el documento que le dice que lo que usted está llevando por una vía, movilizando, pues tiene un origen legal, de dónde viene y para dónde va. Pero ese era un documento que solo estaba en papel. Nosotros lo llevamos a una herramienta en línea que funciona a través de Vital y podemos decir que gracias a esa herramienta, después de casi 20 años, por primera vez tenemos a las 41 autoridades ambientales utilizando el Vital, la ventanilla integral de trámites ambientales, porque no todas lo usaban. De allí tenemos datos interesantes sobre el uso de la biodiversidad, que son los que ven en este slide, que tienen que ver con la madera movilizada y otros productos: madera, bambú, fibras, flores, frutos, hojas, plantas vivas, especialmente orquídeas, y carbón vegetal. Allí es interesante, esto si está en salvoconducto único nacional en línea, es porque es legal, porque tiene un origen legal, porque proviene un permiso de aprovechamiento legal, y bueno, porque se mueve legalmente. Entonces es bueno poner el foco en productos y uso de la biodiversidad como el carbón vegetal, una cifra interesante de 2 millones de kilogramos al año de carbón vegetal legal, para no hablar solo de la madera. Ahorita, con relación al Sistema Nacional de Trazabilidad, contarles que también en atención al impulso de la economía forestal va a salir la herramienta del libro Operaciones Forestales en línea, también como un módulo del sistema Vital. Estamos en el aprestamiento, la herramienta está en pruebas funcionales hasta ahora dentro del ministerio. Ya está el borrador de norma que fue publicado para comentarios de parte de todos los actores, se recibieron los comentarios, se respondieron los comentarios, está próxima a salir la norma y la herramienta, que debe estar en producción a primer trimestre del año 2020. Y paralelo a ello se generó la documentación para llevar la fase de aprovechamiento y darle cierre al sistema de trazabilidad también a la herramienta digital. Estamos trabajando en eso. Del tema de aprovechamiento forestal, ¿qué normas lo establecen? El decreto ley 2811 del año 74, nuestro decreto 1791, que es el régimen de aprovechamiento forestal, el que les hablé desde hace rato, que está contenido en el decreto 1076 del 2015, que establece 3 tipos de aprovechamiento: aprovechamiento único, persistente y doméstico. Esta normativa pues es la que está vigente actual, que muchos conocemos, pero que les voy contando, se pretende actualizar para el año 2020, sobre todo para hacerla más expedita. Frente a las acciones de legalidad, aquí les mostramos un cuadro comparativo sobre cuáles son las que debe llevar a cabo el usuario y cuáles las que debe llevar a cabo nuestras autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental SILA. Creo que la presentación se las podemos rodar a quien la requiera luego, que ya me están cortando un poco de tiempo. Bueno, esto sencillamente es una imagen de cómo se llevan a cabo, cómo se cuantifica el potencial del bosque a través del inventario forestal, del censo, y cómo se deben llevar pues una ordenación forestal bien dada para que se den aprovechamientos lógicos. Aquí la propaganda que ya le hice antes de Elija Madera Legal. Esta es la página que tenemos a través de uno de nuestros socios, que es WWF. Allí aparecen las empresas forestales reconocidas legalmente. Y bueno, vuelvo a hacer la cuña para que se inscriban en el curso de ensamble a la beca completa. El tema del reconocimiento, acá del que les hablaba, que ya de manera más detallada tiene unas calificaciones desde plata hasta diamante, pero con que usted desde plata usted ya está cumpliendo con lo básico legal, y pues ya usted es una empresa legal.
Estas calificaciones las hacen las autoridades ambientales a través de las herramientas de gobernanza forestal. Algunas todavía no lo han implementado en sus sistemas de gestión para llevarlo a cabo. Si están acá, el llamado es que lo hagan, háganlo ahora, porque la norma del libro de operaciones lo va a poner como una obligatoriedad, entonces pues estén preparados desde ahora para que trabajen en el tema del esquema de reconocimiento forestal. La lista de empresas que están reconocidas por región, por municipio y la categoría en la cual se encuentran reconocidas. Aló. Continuando con la agenda, el siguiente tema a abordar es crédito para forestales, destinos, posibilidades, garantías. La presenta la colaboradora de Finagro, Sandra. Bueno, buenos días, mi nombre es Sandra Celi, yo trabajo en la Dirección de Crédito y CR de Finagro. Vengo a contarles un poco, o a darles información, más bien, sobre los aspectos que se tienen en cuenta o a los cuales se dedica Finagro para ayudar o apoyar al sector agropecuario colombiano. En ese sentido, Finagro es una sociedad de economía mixta que está vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y está pues vigilada por la Superintendencia Financiera. Es una entidad que actúa como banco de segundo piso, es decir, no tiene oficinas abiertas al público, sino que o transfiere recursos a los productores agropecuarios para financiar sus proyectos, pero a través de los bancos de primer piso. ¿Qué hace Finagro? Primero, o más bien, ¿de dónde obtiene los recursos Finagro para fondear o para prestarlos a los productores agropecuarios? Las entidades financieras tienen la obligatoriedad de adquirir títulos de desarrollo agropecuario para fondear o para transferir esos recursos a través de los bancos de primer piso a los productores agropecuarios para financiar sus necesidades de inversión. Bueno, dentro de los instrumentos que maneja Finagro, aparte pues del crédito, que es lo básico, están el Fondo Agropecuario de Garantías, el FAC, el incentivo al seguro agropecuario, ISA, el ICR, el incentivo a la capitalización rural y programas especiales como lo es el CIF, el certificado de incentivo forestal. En el FAC, ¿qué es lo que hace el FAC? Lo que el FAC, aquí lo que ya les contaba, que pues Finagro es el aliado estratégico para el sector agropecuario mediante ofertas de productos y servicios financieros apropiados a las cadenas productivas, buscando el fortalecimiento, aumentar la competitividad y reducir los riesgos de manera duradera. Aquí lo que les comentaba, las inversiones forzosas, con los cuales se compran los títulos, y con los cuales los bancos intermediarios de primer piso pues los transfieren a los productores agropecuarios. Les estaba hablando de que aparte del crédito está el FAC, que es el Fondo Agropecuario de Garantías, que no es un seguro, sino lo que trata es de facilitar el acceso al crédito por parte de los productores agropecuarios para que les sirvan como una fianza al intermediario financiero en los casos en que sus activos no alcancen, los activos del productor agropecuario no alcancen para respaldar el crédito ante el intermediario financiero. Pero pues esto no es gratis, porque el productor tiene que pagar una comisión sobre el valor del crédito, el valor que asegura, pues para que a su vez el intermediario financiero pueda sentirse como seguro de los recursos que le está prestando al productor. Veamos aquí más adelante, nos vamos a adelantar un poco para ver lo del FAC. Como les comentaba, el FAC no es un seguro, es un instrumento que no es un instrumento que fomente la cultura de no pago. Es decir, si bien el FAC lo que hace es garantizarle al intermediario financiero la devolución del crédito, pues el FAC le paga al intermediario, pero eso no quiere decir que el productor no deba pagar su crédito, porque pues Finagro como administrador de ese fondo debe
perseguir al productor pues, para que devuelva esos recursos. En ese sentido no es un seguro, no funciona como el ISA, que pues el ISA sí es pago, adquiere un seguro y si ocurre algún riesgo, pues él entra a asegurar, a pagarle el dinero al beneficiario, al tomador de ese seguro. Son diferentes. Otro de los instrumentos de los cuales les mencionaba está el incentivo a la capitalización rural, que es un beneficio económico que otorga el gobierno con dineros del presupuesto nacional y que se abona al saldo del crédito para determinados tipos de productor que efectúen algún tipo de inversiones específicas. Ese incentivo se abona al saldo de la deuda, reduciendo pues ese monto del crédito tomado para financiar el proyecto. Ese es el ICR. Discúlpeme, yo aquí es que está como un tanto en desorden. Aquí. Listo. Otro instrumento es el ISA, el cual ya les hablaba, que es el incentivo, es un incentivo que se paga al productor que tome una prima para cubrirse ante eventuales riesgos. Y los programas especiales, dentro de los cuales les mencionaba yo, estaba el certificado de incentivo forestal. Pero veamos un poco más en detalle de qué se trata un crédito. ¿Qué es un crédito? Es una cantidad de dinero que una entidad, llámese banco, llámese cooperativa, o una persona natural le presta a otra para desarrollar algún tipo o cubrir algún tipo de necesidad. Pero esa cantidad de dinero debe devolverse en un plazo específico que se establece pues en el momento en que accedo yo a prestarle a alguien, a una persona, determinada cantidad de dinero. Se devuelve en las condiciones de modalidad de pago de intereses que quede pactado con una modalidad de pago de capital, semestral, bimestral, anual, con un monto de intereses, ¿cierto? Que pues en eventuales ocasiones puede ser alto, bajo o de fomento, como lo ofrece Finagro, y adicional unos costos como son por ejemplo, IFAC, es un costo adicional en el que hay que incurrir si yo no tengo los activos suficientes para respaldar un crédito. O por ejemplo, los avalúos de los predios, si es necesario hipotecarlos, o el valor de la hipoteca, en el caso de que decida hipotecarlos como garantía de ese crédito. Esos son costos adicionales que hay que tener en cuenta en el momento en que se planifique o que esté yo consciente de que voy a tomar una decisión de que para hacer mi proyecto de inversión me voy a endeudar. Como les decía, Finagro promueve el desarrollo del sector agropecuario y rural en sentido más amplio colombiano. ¿Pero qué podemos financiar o qué se puede financiar con los recursos de Finagro? Hasta el 100% de los costos directos de la inversión, independientemente del tipo de productor, pequeño, mediano, grande o algún tipo de población vulnerable, hasta el 100% le puede prestar. ¿Qué se financia? Entonces, en el sentido como más estricto, se financia la producción, sea producción agrícola, en ese sentido se financia todo lo relativo a la siembra, sostenimiento, compra de material vegetal, si tengo que hacer fase de vivero para desarrollarlo, y en la parte pecuaria pues la compra de los animales y el sostenimiento de las especies, pero no solamente lo que tenga que ver directamente como cultivos y compra de animales, sino toda la infraestructura y maquinaria que requiero para que eso funcione, para que esa producción logre su objetivo. Entonces, adecuar la tierra, proveerla de un adecuado sistema de riego, de drenaje, de control de inundación, para que mi cultivo no se vea afectado. En el segundo círculo vemos la parte de transformación y comercialización. Aquí podemos financiar no solamente la maquinaria y equipo que me dé, con cuyo uso, de un valor agregado a lo que yo produzco, sino la infraestructura necesaria para instalar esa maquinaria y llevar a cabo esos procesos productivos. En el caso forestal, por ejemplo, en la producción, ¿qué podríamos financiar? Desde la compra del material vegetal, el desarrollar toda la fase de viveros si se requiere,
todos los costos inherentes a adecuar la tierra para la siembra, adecuarla con por ejemplo, sistemas de riego, drenaje, control de inundación o fertilización de la tierra o adecuar pH del suelo. Y en la parte de transformación, para la parte pecuaria, para la parte forestal, perdón, están los acerríos. Si yo produzco, tengo una producción forestal, puedo financiar, o sea, Finagro le puede financiar la instalación de la infraestructura y los equipos necesarios para dar ese valor agregado a la madera que saque de mi plantación. En la parte de servicios de apoyo, pues aquí podemos financiar todo lo que pueda ayudar de cierta forma a los productores agropecuarios. Por ejemplo, equipos de laboratorio que produzcan alguna variedad de material vegetal que sea resistente a algún tipo de hongo, por ejemplo. Está la parte de fungicidas, herbicidas, fertilizantes, ¿qué más podría ser en la parte agrícola? Costales, por ejemplo, si yo manejo, si el productor necesita algo de costales para sacar su producción, nosotros financiamos esas empresas que hacen posible sacar un costal para que lo utilice el productor agropecuario, para que me entiendan en la cadena. En las actividades rurales que se financian, financiamos la parte de turismo rural, siempre y cuando pues no estén ubicadas esas inversiones dentro de las cabeceras municipales. Se puede financiar también artesanías y algo de extracción de minería. Tenemos el ejemplo que les daba en la parte forestal, la siembra, sostenimiento, cosecha de especies vegetales, en la parte de transformación y productos nacionales y la prestación de servicios de apoyo. Aquí se me olvidaba también la financiación de toda la maquinaria, no solamente para transformar esa materia prima, sino la maquinaria que necesito para arar la tierra, por ejemplo, o un tractor para mover cualquier tipo de arado, o una torre grúa que es necesaria para extraer la madera. Pero yo les hablaba de un crédito, pero todo crédito nace con una idea de negocio que tenga el productor agropecuario, que es quien realmente sabe cuál es el proyecto que planea realizar o para el cual posiblemente va a requerir un crédito. Entonces, lo importante aquí es cómo plasmar de la mejor forma el proyecto para que más adelante no nos veamos como que nos hace falta dinero para cubrir esa obligación financiera a la cual yo me comprometí con el crédito. Esa idea pues es responsabilidad del productor, porque es quien sabe de su proyecto y quien sabe para dónde va con lo que va a hacer. Eso se plasma en un papel para que el banco, para presentarlo ante el banco y que sea el banco quien haga la evaluación, no solamente financiera, sino ambiental y técnica del proyecto, a ver si es viable. Y el banco hace esta evaluación después de sus controles o evaluaciones o el resultado de esa evaluación, decide o aprueba el proyecto y simplemente le informa a Finagro que requiere de esos recursos para poder financiar o fondear al productor agropecuario. Finagro de la noche, o sea, en el mismo día desembolsa los recursos, pero la responsabilidad de la evaluación es del intermediario de primer piso. Entonces aquí vemos ya el desembolso y registro de Finagro y a partir de allí, del desembolso que se haga los recursos de financiamiento, se tienen 180 días para desarrollar el proyecto productivo, para ejecutar. Pero ¿qué es lo importante aquí? O sea, sí, muy bueno que logre que el banco lo evalúe y lo apruebe, pero lo importante de aquí es sentar muy bien la idea.
Porque si yo en la idea de proyecto no plasmo realmente todos los costos en los que podría incurrir y no hago un juicioso estudio de qué es lo que realmente debo pagar o con qué me voy a fondear, porque pues una plantación forestal no produce de la noche a la mañana, o sea, no me va a dar, el proyecto no me va a dar si no tengo una actividad alterna que me pueda dar el flujo necesario para yo pagar el capital al que me comprometí. Entonces, en esa idea debo tener en cuenta no solamente esos costos, sino los egresos, los pagos a los que me comprometo y qué monto del pago, a qué monto del pago me comprometo. Es decir, aquí se tienen en cuenta las tasas de interés, el costo, por ejemplo, de los complementarios a los que mencionaba, que es la comisión del FAC, si fue sujeto de FAC. ¿Qué más se puede tener en cuenta acá? Si tengo, por ejemplo, algún riesgo que se me haya materializado, por ejemplo, un incendio. Si se me incendia una parte del cultivo, de la producción forestal, yo tengo que actuar, pero esos costos inherentes a que yo deba actuar para que no se me expanda están incluidos dentro del costo o dentro del flujo de caja que yo requiero para cumplir mi obligación. O yo pensé que de pronto eso podría ocurrir y adquirí un seguro y estoy tranquilo. Todo eso debe tenerse en cuenta al momento de financiar. No es como, banco, préstame 100 millones. Sí, pero ¿qué va detrás de esos 100 millones? Es ponerlo más sobre la tierra, para que pues ustedes mismos no incurran como en dolor de cabeza de hoy a un año, a 2 años, porque pues son riesgos que no hay certeza de cuándo se puedan materializar. Eso por el lado de los costos que pueden ocurrir, que pueden materializarse, pero hay unos costos que podríamos manejar, como son la tasa de interés. Entonces, inicialmente les decía, lo que se trata es de darles información con las cuales ustedes, o con la cual ustedes puedan hacer uso para enfrentarse al intermediario financiero o para conocer cuál es su mejor opción de financiamiento. Voy a adelantarme un poco a los tipos de interés. Finagro, o a través de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, lo que hace es poner los topes, los techos, las tasas máximas a los cuales se les puede prestar a los productores agropecuarios, dependiendo si es pequeño, mediano, una población vulnerable, un esquema asociativo, un esquema de integración o una condición de vulnerabilidad específica. Entonces pone los techos, pero si a usted ya lo conoce determinado intermediario financiero y si su intermediario financiero ya lo conoce, o sea, lo conoce de muchos años, sabe que usted es responsable, sabe a qué se dedica, cuál es su negocio, asumo yo que por ser buen cliente, el intermediario financiero no le va a dar el tope, pues el tope se lo dan a cualquiera, pero usted en su manejo, ya conociendo los topes, pues va a exigir, si ha sido cumplidor de sus créditos, responsable del manejo de sus productos financieros, pues va a hacer todo lo posible para que ese tope no se le dé el banco, sino que sea un interés más bajo. Pero ya con esta información, ya usted tiene como una herramienta para, no, usted no me puede dar el techo, usted tiene que darme unas condiciones más favorables, sí, o gracias al conocimiento que tenga del banco de usted como cliente. Para mirar un poco las condiciones financieras, los techos, vuelvo y repito, el pequeño productor, sí, está aquí. El pequeño productor, DTF hasta más 7 puntos. El mediano, DTF hasta más 10, son los topes. Grande, igual, mediano grande hasta más 10. Esquemas asociativos, hasta DTF hasta más 5 puntos. Y ya la población vulnerable o víctima de conflicto armado, 2, hasta más 2. Ese es el techo. Sí. Ok. El esquema de integración hace referencia a, aquí el responsable del crédito es la persona jurídica legalmente constituida y que
esté en condiciones o tenga condiciones administrativas especiales ya establecidas, que pueda dar asistencia técnica a los productores y que como responsable del crédito, pues también pueda seleccionar y vincular a los productores pequeños y medianos para que hagan parte de ese esquema y que con ellos desde un inicio vaya a desarrollar esa inversión que va a ser financiada. Ese es el esquema de integración. Es esto. Es una tasa de T+2, es una tasa supremamente bajita versus las otras tasas, que en donde uno pudiera negociar con el banco, podría estar generando unos esquemas de integración muy atractivos, teniendo sobre todo en cuenta que el ejercicio, si ustedes, pues y creo que la mayoría que trabaja con temas forestales, saben que digamos los contratos de cuentas en participación son los contratos con los que uno trabaja, que en esencia es una entidad grande, y por lo menos ahora, por ejemplo, en Popayán, que estuvimos con la gente de Smurfit, a ellos les pareció muy interesante ese ejercicio, porque ellos en esencia son empresa tractora. O sea, ellos lo que hacen es que a través de sus contratos de cuentas en participación integran al ejercicio productivo de ellos hectáreas nuevas de plantaciones forestales comerciales. Cuando les explicamos el ejercicio de sistema de integración, a ellos les llamó mucho la atención, porque primero no lo conocían, y segundo, la tasa que está ofreciéndose para sus beneficiarios o sus contratos sería una tasa supremamente bajita, en donde Smurfit pues es la que hace como el ejercicio de integración y es la que asume el crédito de base. Sí, es el responsable del crédito. Y pues se trata también de aprovechar, no sé, las economías de escala, ¿no? Si está en un esquema de integración, pues se supone que entre mayor número de productores o de volúmenes a negociar, pues tengo mayor capacidad de negociación de la comercialización de los productos, señor. Gracias. Muchas gracias. En Manzanares Caldas estuvimos en la vivienda, presentamos el proyecto con los formatos Finagro para crédito maderable, se llama, y el banco directamente a la vicepresidente financiera de Finagro y le dijo expresamente que no hay plata para, que no prestan plata para. Hemos presentado el proyecto al Banco Agrario de Bolivia, porque en Manzanares no hay. Allá nos aceptaron el proyecto, lo están analizando aquí en Bogotá, pero según nos dicen, Finagro no está dando plata a los bancos de primer piso para este tema. Es un crédito a 15 años. Okay. Bueno, como yo les decía, quien evalúa el proyecto, quien lo conoce, es el intermediario financiero. Cuando ya lo evalúa financiera, técnica, ambiental, simplemente le dice a Finagro, por ejemplo, hoy, necesito plata para estos 1000 productores. Nosotros miramos solamente son valores, porque a Finagro no llegan los proyectos. O sea, lo que le están diciendo no es cierto. No es cierto. ¿Señor? No, porque Finagro simplemente no puede decir no hay recursos. Si no hay recursos, pues dejaríamos de existir, porque es que mira, recursos de fondeo, ¿cómo? Eso que tú estás mencionando, me lo han dicho ya en varias regionales, en donde lo que me han dicho, no, yo ya fui al banco y el banco lo que me dijo es que no había plata en Finagro. Eso no puede ser. Yo le dije, primero la plata de Finagro realmente es difícil que se acabe, que nosotros tenemos un stock bastante alto de plata para que podamos poner crédito. O sea, si estamos poniendo créditos por 15 billones anuales, creo que plata sí hay, ¿cierto? Dos, más bien de pronto lo que pasa es que estamos manejando la información. Y pues realmente los bancos en esencia, como les explicaba Sandra, tienen dos mecanismos de crédito. Ellos prestan con su plata o prestan con la plata de nosotros. Y en ese ejercicio pues yo a veces, pues a mí, a ver, si yo tengo que poner comisión, pues yo prefiero poner mi platica. Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Que se entienda que esta plata es una plata muy barata. Es más, por ahí hubo una persona que también me hizo una consulta porque algún banco le dijo que si pedía plata línea Finagro por redescuento, ya no podía acceder a ningún incentivo del Estado. Entonces yo le dije, no, qué pena viejito, primero eso no es cierto, redescuento es una fuente de fondeo de Finagro, es un esquema de recursos que llegan a Finagro, pero no tiene nada que ver con los incentivos del Estado. Cosa distinta es los incentivos,
que sí, cuando existe el ISA, cuando existe el ICR, cuando existe el CIF, cuando existe el LEC, son platas del Estado que pone para subsidiar tasa o subsidiar algunos elementos de los recursos. Pero, y en ese caso específico, sí hay unos incentivos que son excluyentes entre ellos. Pero la plata de Finagro siempre ha estado disponible. Y todos los bancos de Colombia, todos están en el ejercicio. Apague y vamos, porque esa es nuestra función del crédito. Sí. Para aclarar un poco esto, yo les decía inicialmente que de dónde se fondeaba Finagro, y les decía que había unas inversiones obligatorias que eran la compra de los títulos de desarrollo agropecuario. Eso es la forma como se fondea Finagro en los recursos de redescuento, que son los que cuando llega el banco le dice a Finagro, necesito recursos de redescuento, viene a Finagro y yo le doy recursos de esos títulos de inversiones forzosas que adquirieron los intermediarios financieros. Pero hay otras dos formas que no tienen que ver con el redescuento, pero sí con las mismas condiciones en que se colocan los recursos, que es la cartera agropecuaria o sustitutiva. Esos no son recursos de Finagro, pero deben ser colocados en condiciones Finagro. Y lo que hace esa cartera agropecuaria sustitutiva es que el banco dice, no, yo coloco de mis recursos, de los recursos del banco, para que valídemela, para que yo no tenga que comprar tantos títulos. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Es simplemente de dónde provienen los recursos. Pero sea cualquiera de las tres carteras, redescuento, agropecuaria, sustitutiva, como son para el sector agropecuario, deben respetar las condiciones de fomento, es decir, las mismas tasas de interés, los mismos techos a las tasas de interés, independientemente de la cartera. Bueno. Señor. Techos. Sí, al final, al productor, las tasas de colocación, sí. Bueno. ¿Qué otra cosa les decía? Ah, bueno. Les hablaba de los tipos de productor y que pues dependiendo de esos tipos de productor van a ser las condiciones de los techos o topes máximos de tasa de interés. Aquí tenemos, digamos, los que se manejan en mayor volumen de colocaciones, podríamos decir, que son los tradicionales, el pequeño productor, que es aquel cuyos activos no superan los 284 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para este año son 235 millones de activos. El mediano productor, que es aquel que va desde que es aquel que tiene hasta 5.000 salarios mínimos, que para este año son 4.140 millones. Y el gran productor, pues aquel que supere los 5.000 salarios mínimos. Mujer rural y joven rural, cuyos activos no superen los 164 millones para este año. Igual tanto para pequeño como para mujer y joven rural, el monto máximo del crédito para este año son 164 millones, para estos tres tipos, pequeño, mujer y joven. Este es el monto máximo del crédito. Pero Finagro, pues, también maneja otros tipos de productores. Como veíamos en el cuadro, pues hay condiciones para los productores en condiciones de vulnerabilidad, que son los desmovilizados o reinsertados y reinsertados, las víctimas del conflicto armado interno, las comunidades afrodescendientes, los esquemas asociativos y esquemas de integración y la población vinculada a programas de desarrollo alternativo. Dentro de los otros instrumentos que se manejan en Finagro tenemos la línea especial de crédito, que es una línea especial con tasa subsidiada. Es decir, si yo les hablaba que Finagro colocaba para todos los créditos unos topes de tasa de interés, es en condiciones de fomento, son en condiciones favorables, pues es con esta línea especial de crédito, pues se tienen una tasa de interés más favorable que la favorable, por decirlo así. Son tasas que tienen un subsidio que paga el Estado. Y pues esto varía anualmente, dependiendo como los objetivos que tenga la Comisión Nacional de Crédito o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de qué es lo que quiere fomentar durante esa vigencia.
Entonces, para este año, pues tenemos lo de la línea especial, línea LEC general, que se trata o que se da ese subsidio a quienes desarrollen algún tipo de cultivo de ciclo corto o siembra cultivos perennes y la retención de vientres de ganado bovino. También está dentro de esta LEC, no está acá, pero también se maneja la línea especial a toda máquina de infraestructura. Igual es un programa para quienes adquieran maquinaria agrícola o desarrollen inversiones que tengan que ver con adecuación de tierras en cuanto a riego, drenaje, control de inundación. Pero este programa no solamente sí tiene un subsidio, pero cuando no hay dinero de ese subsidio, tiene una tasa más preferencial que la preferencial, tiene unos topes. Esos topes dependen del tipo de productor, son más o menos de TF más 4 para pequeño, más 6 para mediano, más 7 para gran productor. Y cuando hay subsidio, pues serán 3 puntos que se dan de subsidio a estas tasas, o sea, mucho más bajo. Hay otra línea especial, otro servicio o producto que se maneja y es en el programa de cosecha y venda a la fija, y que se da a los productores agropecuarios que demuestren que tienen vendida la producción con un respectivo contrato u orden de compra y que puedan acceder a esta tasa de crédito, tasa de interés subsidiada para atender las necesidades de capital de trabajo. Básicamente está destinada para financiar las necesidades de capital de trabajo para pequeños y medianos. Bueno, lo del Fondo Agropecuario que ya se los había explicado. Específicamente para el tema forestal, pues como les decía, no solamente se financia lo que tenga que ver con la siembra de especies forestales, sino que, digamos, aquí en esta diapositiva vemos que los destinos específicos sería para siembra de bosques, el 15-11-50 bosques, y para el sostenimiento, es decir, cuando ya tengo una plantación forestal y necesito hacerle labores de mantenimiento, el destino a manejar sería el 13-22-50. Pero no solamente estos destinos se financian, sino todo lo que tenga que ver con necesidades de capital de trabajo que requiera la unidad productiva, la parte de adquisición de insumos, que sería la parte de apoyo, la construcción de bodegas, de infraestructura para la transformación, como un acerrillo, como les contaba, la adquisición de maquinaria y equipos para hacer labores de transformación o para hacer labores también de la tierra, ¿no? De tractores o remolques, lo que requiere. La compra de tierra, si requiero financiación para desarrollar algún tipo de inversión que tenga en mente forestal. La investigación tecnológica y la asistencia técnica, básicamente. Listo. No es que tengan que aprender. Sí, no se trata, era Sino que sepan que existe la financiación para estos puntos. Una cosita que se me olvidaba, el señor mencionaba que el banco le decía que había que diligenciar los formatos de Finagro. Finagro no tiene formatos hace varios años. No son los formatos, hace como 10 años tal vez, no maneja 15 años, no maneja formatos. Son los formatos que tenga bien el intermediario financiero utilizar para conocer del proyecto y de su posible cliente. Sí. Buenos días, soy Julieta Páramo y trabajo en Bancolombia. Con respecto al tema del estudio de crédito, y voy a ser muy breve, de pronto los formatos que menciona el señor nosotros como banco, lo que hacemos es pedir un proyecto, ¿cierto? Donde hay unos intermediarios que trabajan para Finagro, que son Cebar o Campo Estratégico. En Bancolombia trabajamos así. Sí. Entonces, Okay. yo te voy a decir cómo trabajamos, listo. ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, viene el señor, me va a pedir un crédito en el banco, el cliente debe traer un proyecto de Finagro o un proyecto de un intermediario,
en donde una vez nos lo traiga a nosotros, yo hago el análisis del riesgo y desembolso a través de los recursos de Finagro. Eso es lo que nosotros hacemos en banco. Ok. Ahora, también tenemos una cartera sustitutiva, como dices tú, que yo puedo desembolsar por recursos Finagro o por recursos de líneas Bancolombia directamente en mi caso, que se llama Agrofácil en las mismas condiciones. Sí. Y adicionalmente, cuando mencionan que no hay plata de Finagro, no es tan así de que no haya plata de Finagro, sino que en lo que yo he podido ver es que de pronto la persona a la que yo le pago para que me haga el proyecto Finagro no tiene conocimiento frente al sector forestal, está precisamente averiguando antes de intervenir, porque no es que, digamos que uno le dice al banco, al cliente, vea, nosotros no financiamos el sector forestal aún, que puede ser una alternativa, Bancolombia lo hacen siempre y en comercialización, sin embargo, no es tan así que nosotros como intermediarios financieros digamos que Finagro no tiene dinero, porque pues claramente no lo es así. Ok. Para aclararte una cosa, tú mencionabas entidades como CEBAR. CEBAR no trabaja con Finagro. Lo que hacen los intermediarios financieros es tener un contrato, contratarlos, pues los que determinen hacerlo, para que ante ellos, para que seguramente aprovechar como conocimiento en la parte técnica, pero no son entidades que tengan que ver nada con Finagro, sino que contratan los intermediarios financieros entre ellos. Listo. Me volví porque pues me pasé esta diapositiva y un señor me hizo el reclamo que lo ha pasado. Pues aquí simplemente, pues más ustedes que yo sabrán que pues ¿quién es el productor forestal? Pues aquellos que desarrollan alguna actividad de establecimiento de bosques o aprovechamiento de los bosques que ya tengan, comerciales o naturales. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces terminamos la primera jornada de este taller de financiamiento forestal